Estudiantes de Psicología, segundo semestre, integrado por los estudiantes Carol Jimena Ovalle, Elizabeth Mora Bermúdez y Yadira Hernández de la Universidad Minuto de Dios. Corteza cerebral. La corteza cerebral es la capa más externa del cerebro, compuesta por una fina lámina de neuronas con sus interconexiones, la cual forma una capa de pocos milímetros de espesor que cubre la superficie irregular de los hemisferios cerebrales. La corteza cerebral es la parte más desarrollada del cerebro humano y es responsable de pensar, percibir, producir y entender el lenguaje. Hace funciones y el pensamiento abstractos, junto con aspectos perceptivos de movimientos y otros. La mayor parte del procesamiento de la información ocurre en la corteza cerebral. Está formada por neuronas muy compactas y es la capa más externa y arrugada que rodea el cerebro. También es responsable de procesos de pensamiento más elaborados, incluidos el habla y la toma de decisiones. La corteza cerebral se divide en 4 lóbulos diferentes: el frontal, el parietal, el temporal, el occipital, que son responsables del procesamiento de diferentes tipos de información sensorial. Está representado por láminas de una sustancia gris, la cual cubre 2 hemisferios cerebrales. Consta de una estructura compleja en la que diferentes órganos sensoriales se encuentran representados en áreas o zonas específicas que poseen los seres humanos, que son el tacto, el gusto, el oído, el olfato y la vista. Capas de la corteza cerebral. Primero, capa molecular, capa granular externa, capa piramidal externa, capa granular interna, capa piramidal interna, capa multiforme. La capa molecular o plexiforme, esta capa es la más superficial, contiene principalmente fibras nerviosas que derivan de las dendritas apicables de las neuronas piramidales subyacentes y de los axones de las neuronas piramidales invertidas. También llegan aquí algunos axones provenientes del tálamo y de fibras comisurales. Se pueden encontrar unas pocas neuronas horizontales de Cajal. Capa granular externa, constituida por una gran cantidad de neuronas estrelladas o granulares y pequeñas neuronas piramidales. Las dendritas de estas neuronas terminan en la capa molecular, mientras que sus axones se dirigen a la capa más profunda y algunos pasan a la sustancia blanca. Capa piramidal externa, formada por neuronas piramidales de tamaño mediano y grande. Las dendritas de estas neuronas terminan en la capa molecular, mientras que sus axones se dirigen a las capas más profundas, proyectándose luego hacia otras áreas corticales, especialmente del hemisferio del lado opuesto. Capa granular interna, formada por neuronas estrelladas distribuidas en forma muy compacta. En esta capa existen también una concentración de fibras horizontales conocidas como banda externa de Baylarger. En ella terminan las proyecciones de los núcleos talámicos. Capa piramidal interna, formada por grandes neuronas piramidales, algunas neuronas estrelladas y piramidales invertidas o neuronas de Martinotti. Aquí también existen una banda de fibras conocidas como la banda interna de Baylarger. En la corteza motora primaria existen neuronas piramidales gigantes que reciben el nombre de neuronas de Betz. Estas dan origen aproximadamente al 3% de las corticoespinal. Capa multiforme, formada por neuronas de variadas formas. Entre ellas están las neuronas fusiformes piramidales modificadas, neuronas de Martinotti. Células nerviosas. La corteza cerebral presenta una gran variedad de células en su interior. Concretamente, se han especificado 5 tipos de neuronas. Células piramidales. Son neuronas que se caracterizan por presentar una forma de pirámide. La mayoría de estas células tienen uno de 10 a 50 milímetros, tanto como las células piramidales pequeñas, y con grandes se encuentran la circunvalación central motora y se desempeñan principalmente en actividades relacionadas con el movimiento. Células estrelladas, también conocido como células granuladas, son neuronas de pequeño tamaño que suelen representar un diámetro de unos 8 milímetros
y poseen una forma poligonal. Células muciformes son neuronas que tienen su eje longitudinal vertical en la superficie. Se encuentran concentradas principalmente en las capas corticales más profundas del cerebro. Células horizontales de Cajal son pequeñas células fusiformes que se encuentran orientadas horizontales, se hallan capas superficiales de la corteza cerebral y cumplen con un papel crítico en el desarrollo de esta región del cerebro. Células de Martinotti son las últimas células que constituyen la actividad neuronal de la corteza cerebral. Son los conocidos como células de Martinotti. Constan de pequeñas neuronas multiformes presentes en todos los niveles de la corteza cerebral. Estas neuronas deben su nombre a Carlo Martinotti, un estudiante investigador.